Van a correr a uno aquí. ¿Hasta ahí preguntas, compañeros? ¿Cuántos han llegado a la clase? No, profe, por el momento no. Vamos a ver cuántos hay. 8. 8 de 14. Y siempre son los mismos. Ya yo tomo lista de una vez. Siempre son los mismos. Se confían en la clase nomás. En el video. Y así no es. Sofía Meléndez le está pagando el computador inesperadamente, entonces. ¿Cómo, Johan? Es que Sofía Meléndez está entrando en la calle, pero le está pagando el computador. No te escucha bien. Es que Sofía Meléndez está entrando a clase, pero se le está pagando el computador. Sí, profe, ya está cuando iniciamos. Ella te dijo buenos días. Bueno, tiene un abogado propio, mejor dicho. No, pues yo no soy el que me perjudico. Claro, profe, no, ella sí está en la clase. Bueno, como les decía, esta fluorescencia atómica es antes de que llamaran a la puerta, pues es la competencia, ¿no? de la espectrometría de absorción atómica. Más adelante la vamos a ver porque pues, es una técnica de emisión. Entonces la de emisión vamos a verla de último. Pues ahora estoy dando como digamos, una introducción de las técnicas que vamos a ver por espectroscopía atómica, bien sea de absorción o de emisión. Vamos a ver primero las de absorción y luego las de emisión. Ese sería lo último que veríamos. Y vamos a ver que más adelante este tipo de técnica de fluorescencia atómica, que es de emisión, pues digamos que es un poquito costosa, ¿no? Costosa, por eso no es tan común. La espectroscopía de absorción atómica pues no es tan costosa y pues, de hecho se pueden analizar varios elementos. Son como 70 y pico de elementos que se pueden estudiar con absorción atómica y por eso es más popular, ¿no? Pero pues de todas maneras es la competencia. Casi no hay equipos de esos. O sea, de hecho, yo creo que ustedes nunca han escuchado ese tipo de técnica de fluorescencia atómica. Precisamente por eso, ¿no? No es tan común porque pues, es costosita. Bueno, el hecho es que cuando el elemento es irradiado, pues esos electrones van a ser excitados, ¿no? Y van a pasar esos estados excitados que ustedes ya conocen desde primaria, que están enseñando esto en primaria. Y cuando vuelve a su estado fundamental, digamos que vuelve, se puede notar de que vuelve de nuevo a la misma longitud de onda, emite a la misma longitud de onda. O sea, la longitud de onda de emisión va a ser igual a la longitud de onda de absorción. Pero existe también la posibilidad de que al regresar al nivel fundamental se haga por etapas, ¿cierto? O pasos, como le dicen en algunos libros, hacia otros niveles con energía intermedia. Entonces, por ejemplo, cuando se absorbe de energía desde el nivel fundamental digamos, a este segundo nivel de energía, ¿cierto? Este que estamos viendo acá, se hace por etapas. Entonces, por ejemplo, él pasa del segundo nivel de energía excitado al primer energía, a este nivel, a este primer nivel de energía excitado. Aquí vemos esa transición, ¿cierto? Que no es radioactiva, pero que cuando llega a este primer nivel de energía excitado, emite un fotón de energía, pero de
menor energía, por lo tanto la longitud de onda va a ser mayor que la longitud de onda de absorción que se aplicó inicialmente. Entonces, de ahí que cada uno de estos saltos, por así decirlo, corresponde pues a ese, como les decía, a una longitud de onda mayor que la del salto directo, o sea, el de pasar del nivel de energía 2 al estado fundamental, este que estamos viendo acá. Entonces, eso es lo que sucede a nivel atómico cuando se explica la fluorescencia atómica como tal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me hago entender o lo explico de nuevo? Sí, profesor, último, por favor. ¿Se puede Sí, repetir? mira, es que cuando se expone a un láser, el elemento, él se excita, los electrones pasan desde el estado fundamental y digamos que pasan a este nivel 2 de este nivel de excitación número 2 que tenemos acá. Y existen dos posibilidades: de que vuelva a su estado fundamental, y como pueden ver, estas dos líneas pues tienen la misma energía y por lo tanto van a tener la misma longitud de onda, ya sea de la absorción o la de emisión. Pero también existe la posibilidad de que cuando vuelva el electrón al estado fundamental, lo haga por etapas, no lo haga directamente, sino que lo haga por etapas. O sea, va a pasar de nivel 2 al nivel 1 de excitación y posteriormente si emite un fotón de energía cuando pues llega al estado fundamental. Cuando él pasa del nivel 1 al nivel 2, ahí no hay, digamos, una emisión de radiación, es no radiactiva esta transición que estamos viendo aquí. Pero cuando él ya llega a ese nivel 1 y ese electrón pasa al estado fundamental, ahí sí se emite un fotón de energía, pero que como pueden ver es de menor energía y por lo tanto, si es de menor energía, pues su longitud de onda es mayor, ¿correcto? Entonces, esa longitud de onda o ese nivel de energía 2 que estamos viendo acá, ¿cierto? Pues va a ser menor, ¿no? Menor que el que se aplicó, y estamos viendo acá. Entonces la longitud de onda a menor energía, pues mayor longitud de onda, el que estamos viendo acá, versus este, que tiene mayor energía, por lo tanto su longitud de onda es menor. ¿Listo, compañera? Señor. ¿O le quedó la duda? No, sí, gracias. De hecho, pues eso es lo que, igual, ¿no? Cuando ya se emite este fotón de menor energía, pues él va a hacer, aquí el monocromador lo que va a hacer es aislarlo, ¿cierto? Para que el detector pueda cuantificarlo, ¿no? O sea, con el detector es que podemos saber cuánta radiación de emisión se generó y por lo tanto, pues, como se aplica la ley de Beer, entonces sabemos cuánto se puede cuantificar el elemento en cuestión. Entonces, de ahí que, pues como les digo, esta espectroscopía se puede dividir en tres, ¿cierto? Como lo afirmamos anteriormente. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Pusieron cuidado? ¿Cuáles son? Sí, profe, en absorción, emisión y fluorescencia. Eso. Pues si la decimos en orden es emisión, absorción y fluorescencia. O sea, la espectroscopía de emisión atómica, la espectroscopía de absorción atómica y la espectroscopía de fluorescencia atómica. Esa espectroscopía atómica se puede dividir en tres.
que son las que vamos a estudiar en este curso, ¿no? Y que pues aquí ya con estos ejemplos de los niveles de energía se pueden explicar cada una de ellas. Bien, entonces vuelvo y repito este diagramita, porque muchas veces pues, el estudiante poco lo comprende. Y a ver, por ejemplo, ¿cómo se genera una energía de transición? O sea, generalmente pues sabemos que a temperatura ambiente todos los átomos de una muestra se encuentran en estado fundamental, ¿no? Mire lo que estoy diciendo. A temperatura ambiente, todos los átomos de una muestra, pues, una muestra de materia, pues se encuentran en estado fundamental. Cuando se excita el electrón, ¿cierto?, a orbitales de mayor energía, ¿cierto? Esto se puede conseguir, pues, por ejemplo, cuando se aplica una llama, como la que estamos mencionando. También se puede aplicar un plasma, como lo vamos a ver al final ya de este tema, cuando estamos terminando el curso. También se puede aplicar una chispa, o también se puede aplicar un arco eléctrico. ¿Para qué? Para excitar ese electrón a orbitales de mayor energía. Entonces, aquí planteamos que este es el estado fundamental, ¿cierto? Y que estos dos niveles de energía son los estados excitados, ¿cierto? Entonces, para provocar o excitar el electrón, pues generalmente uno lo puede conseguir utilizando una llama, como mencionamos, o un arco eléctrico, o una chispa, o un plasma, para poder excitar el electrón a estos niveles de excitados de energía, ¿cierto? Entonces, generalmente, pues, cuando el electrón es excitado y pasa a este nivel de energía excitado, pues el tiempo de vida del átomo excitado es muy breve, ¿no? Es muy corto. Sin embargo, pues cuando ese electrón regresa al estado fundamental, pues es que se da la emisión, ¿cierto?, de un fotón de radiación. Cuando él regresa de este excitado al estado fundamental, es que emite un fotón de radiación. Vamos a explicar, yo siempre doy esta diapositiva al principio para que me entienda lo que voy a hacer aquí. Entonces, ¿cómo explicar la emisión? Ya pues en el sentido de poder, cuando uno ve varios picos en el espectro, de hecho esos picos de emisión son estrechos, ¿no?, comparados con los picos de espectroscopía molecular, en donde pues trabajamos la vez pasada con ultravioleta visible, ¿cierto? Mire que es diferente. Los espectros atómicos son diferentes a los espectros moleculares. Entonces miremos acá. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra, digamos una muestra sólida, y le estamos aplicando energía térmica o energía eléctrica o energía química. Cualquiera de las tres me sirven para poder provocar de que el electrón del elemento que se está estudiando en la muestra se excite y pase del estado fundamental al estado o a los estados excitados 1 y 2, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que las líneas que están punteadas son los electrones que han sido excitados y que han pasado del estado fundamental a los estados excitados. Cuando el electrón vuelve al estado fundamental, por ejemplo, este de acá, el de la línea punteada mayor, ¿cierto? Él puede, digamos,
volver al estado fundamental de la siguiente forma. O pasa de nivel 2 al nivel 1 de excitación, o pasa directamente del nivel 2 al estado fundamental. Y en el caso del electrón que se excitó hasta el primer nivel, pues simplemente vuelve y emite radiación a la misma longitud de onda que la que utilizó para absorber energía inicialmente. Entonces veamos el primero. Cuando el electrón pasa del estado fundamental al estado excitado 2, y del nivel 2 al nivel 1 de excitación. Entonces vamos a ver que pues aquí este electrón, cuando desciende el nivel 2 excitado al nivel 1 excitado, pues la energía es menor, ¿cierto? Y si la energía es menor de ese fotón que se emitió, pues lógicamente su longitud de onda es mayor. Entonces es este piquito que nosotros vemos acá, ¿cierto? Porque está a una mayor longitud de onda. Ahora, cuando ese electrón que pasó del estado fundamental al nivel 2 y vuelve de nuevo al estado fundamental, tiene pues lógicamente una energía mucho mayor que la que vimos al principio, ¿cierto? Respecto a esta emisión que vimos anteriormente. Es como su energía es mayor, pues su longitud de onda es menor. Entonces aquí la podemos ver. Este es el pico que corresponde a ese estado de transición cuando pasa del estado excitado al estado fundamental directamente. Ahora, el electrón que solamente llegó hasta el primer nivel de energía excitada, pues cuando regresa al estado fundamental, pues comparado con los otros dos, está como en un nivel de energía intermedio, ¿no? Entonces, su longitud de onda, pues va a ser la que está en el medio de los dos picos que acabamos de explicar anteriormente. Y aquí podemos ver cómo se genera un espectro de radiación, de emisión, ¿cierto? Un espectro de emisión, cuando se está estudiando un elemento utilizando la espectroscopía de emisión atómica. ¿Preguntas con respecto a esta explicación de esta diapositiva? Entonces depende de los niveles de energía que tenga el átomo, ¿cierto? Asimismo, uno va a ver las diferentes bandas de emisión que se pueden generar en el espectro y que son características, lógicamente, de ese elemento, no son la huella dactilar de ese elemento. ¿Preguntas? No, profe, pero le podría hacer zoom a ese diagrama de energías, porfa, es que casi no puedo ver la relación. La relación. Pues que E1 es igual a la energía en 1, que es igual a... Pues esta es la energía del nivel 2 al nivel 1, E2, E1, aquí está, E2, 1. Este es E2, ¿cierto? Que corresponde a esta longitud de onda 2, ¿cierto? Y este es E3, que corresponde a la longitud de onda entre el nivel, perdón, aquí está, este es E2, o sea, cuando tiene longitud de onda mayor, cuando la energía es menor, es este que está aquí. Pues yo lo expliqué ahora, ¿no? El que le sigue, como tiene mayor energía, pues tiene menor longitud de onda, o sea, esta es la longitud de onda 2, está la 2,1, vean, aquí está, la primera, esta es la longitud de onda 2. Y la longitud de onda 1, que es este que estamos viendo acá, de energía 1, ¿cierto? Es cuando pasa del nivel excitado 1 al estado fundamental, entonces tiene la longitud de onda 1. Eso lo expliqué ahora con el puntero, mientras ibas
Si usted está escuchándolo o está viendo, o está nomás viendo. Yo creo que lo está Claro que escuchando. lo estoy escuchando, Lo está profe. escuchando, pero no lo está viendo. De pronto está en otra cosa. Las dos, profe. No, solamente pues para copiar el Sí, o sea, aquí, diagrama. o sea, cuando usted ve la flecha pequeñita, pues estamos hablando de una longitud de onda mayor, por eso es la longitud de onda de 2 a 1, aquí está. La estoy señalando con el puntero. La que le sigue es de mayor energía, pues entonces su longitud de onda es menor. Esta es la longitud de onda 2. Y la longitud de onda 1, pues viene siendo cuando pasa del nivel de energía excitado 1 al de estado fundamental, esa es la longitud de onda 1. Aquí está. Listo, entonces, Listo, profe. esta es la interpretación que uno le da a esos espectros. No es que salga una sola banda estrecha, sino que salen varias bandas estrechas. Y pues uno escoge la que tenga mayor intensidad, ¿no? Para hacer el estudio, porque pues la que tiene mayor intensidad pues me puede, digamos, dar límites de detección mucho más bajos y por lo tanto pues mayor sensibilidad. Entonces eso depende pues cuando usted esté haciendo el análisis por emisión atómica, que es lo que estamos dando aquí el ejemplo, pues uno escoge la que tiene mayor intensidad para trabajar. Queda que pronto tiene una línea que es interferente con otra línea de la matriz que esté estudiando. Bueno, entonces ahí ya escogería esta, que es la que le sigue en intensidad, para evitar esa interferencia de la línea espectral que tenga en la matriz. Y así. Bueno, aquí están, pues yo ya los había mostrado esto en el espectro de emisión atómica, característicos de cada elemento. Aquí pues traje a relucir estos 5. Esta es la del hidrógeno, pues porque es un átomo con un electrón, ¿cierto? Y un protón. Entonces tiene esta línea de emisión, sin embargo tiene niveles de energía que ustedes vieron por allá en química 1, niveles de energía de excitación, y que estos son los característicos, niveles de energía de excitación que tienen cuando emite el electrón, vuelve al estado fundamental. Esta es la del sodio, esta viene siendo la del helio, la del neón. Mire que es la huella dactilar de ellos. Cada una de ellas es diferente a la de los demás elementos. Entonces, por eso es que se puede hacer estudios. Y lo que les decía, o sea, ¿cómo va a saber el ser humano que en otro planeta la atmósfera tiene hidrógeno, por ejemplo, o tiene oxígeno? Pues precisamente por los espectros de emisión atómica que estos generan y que se pueden estudiar para poder discernirlos. Este viene siendo el espectro de emisión de, por ejemplo, de una salmuera, que de hecho yo creo que la puse por allá en alguna diapositiva anteriormente. Fíjese que pues una salmuera es algo que está en solución, ¿no? Son iones en solución. Entonces cuando las exponemos a una llama, se generan esta serie de picos de emisión, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el de sodio, que está a 330.2 y 330.3, o sea, aquí hay 2 picos, pero están solapados ahí. Por eso es que no se utiliza mucho, pero sí se utiliza el de 589.3, este que está aquí, que no se alcanza a ver sino al final del espectro. Y aquí lo de los demás, ¿no? El del hidróxido de magnesio. Aquí tenemos estas bandas características del hidróxido de magnesio en solución. Esta viene siendo el potasio. Miren, aquí está la emisión del potasio. Esta es la emisión del calcio. En una salmuera puede hacer un análisis y determinar qué tipo de elementos hay en ella. Y como anteriormente, pues esas salmueras están esos elementos alcalinos que son fáciles de analizar por medio de esta técnica de la emisión atómica. Porque decíamos que eran fáciles de analizar. Una palabra clave ahí.
Recuerda, están poniendo cuidado. Porque es que son fáciles de estudiar. Los grupos, los elementos alcalinos por emisión atómica. Pues pregunta de examen. Por su baja energía de ionización. ¿Eso qué, perdón? Por su baja energía de ionización. Su baja energía de ionización. O sea, tiene potenciales de ionización bajos. Muy bien. Esa es la idea, que ustedes entiendan el por qué se pueden estudiar estos elementos alcalinos y que son pues típicos, ¿no? Para este tipo de técnica. Entonces ahí ven el espectro de emisión que se coloca en todos los libros, aparece eso. Bien, ahorita miremos lo que tiene que ver con la absorción, que ese va a ser el caballito de batalla de ahora en adelante, para que pues, ustedes se vayan acoplando a lo que estamos viendo en el momento. A ver, digamos que la absorción atómica es, digamos, el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en estado fundamental, ojo, en estado fundamental, y vuelvo y repito, la absorción atómica ocurre cuando átomos de un elemento en estado fundamental absorben energía a una longitud de onda que lógicamente es específica, ¿cierto? Entonces, como vemos ahí en la diapositiva, la cantidad de radiación absorbida, ¿cierto? Que como lo vemos aquí, es irradiado, ¿cierto? A una longitud de onda específica se irradia ese elemento que está en estado fundamental. El elemento está aquí en esta muestra. Se irradia a esa longitud de onda específica. El que hace, absorbe esa radiación. Y nótese que, pues lógicamente, la radiación incidente pues tiene una mayor intensidad, ¿no? Cuando penetra la muestra, sale con una menor intensidad, o sea, ha habido un proceso de absorción de energía a esa longitud de onda, ¿cierto? Y pues lógicamente la cantidad de radiación absorbida aumenta cuando el número de átomos del elemento presente en el camino óptico, pues también aumenta, ¿no? Entonces, por eso se utiliza para fines analíticos, ¿cierto? Cuando esa radiación absorbida aumenta, pues lógicamente eso quiere decir que aumenta también el número de átomos del elemento y por lo tanto, pues se puede hacer la cuantificación correspondiente, ya que pues a mayor cantidad de átomos, pues va a haber una mayor absorción de energía y eso es lo que capta el detector, ¿cierto? Mire que aquí cuando se incide la radiación es de mayor intensidad, pasa la muestra, se absorbe energía a esa longitud de onda específica y lo que alcanza a dejar pasar es la radiación que se transmite, o sea, ya viene con menor intensidad porque la muestra ha absorbido radiación de esa longitud de onda específica, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues, como les decía, esta técnica permite determinar por lo menos unos 70 elementos en cantidades bajas, de por lo menos 10 a la menos 14 gramos, que es una cantidad ya estamos hablando de trazas, en donde esta técnica de absorción atómica es muy eficaz, ¿no? Es muy selectiva.
Y también pues ha sido, pues esta técnica es muy común también porque, digamos, la manipulación de la muestra para hacer el análisis en el equipo de absorción atómica es muy, muy simple. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los componentes y cómo se trabaja. Y también se necesita un tamaño de muestra pequeño para hacer el análisis como tal. Bueno, ¿cómo explicar esta absorción atómica? Bueno, en la práctica, pues, digamos, generalmente, pues, para trabajar en absorción atómica, como lo vimos anteriormente, los átomos deben estar en su estado fundamental y las muestras se deben de vaporizar, ¿no? Cuando están en el estado de vapor, el átomo, pues, está en su estado fundamental y es cuando está en el estado de vapor, es que se convierte en átomos libres, ¿no? Que pues, como les digo, van a estar en su estado fundamental y a este proceso de vaporizar la muestra y convertir los átomos del elemento, convertirlos en átomos libres, es lo que se llama un proceso denominado atomización. Sobre ese vapor atómico se hace incidir la radiación electromagnética, ¿cierto? Entonces, que es absorbida, ¿no? Por ejemplo, como ese átomo en estado fundamental que está en estado de vapor, ¿cierto? Está en átomos libres en estado de vapor, absorbe energía cuando es irradiado, ¿cierto? Por una lámpara de cátodo hueco, por ejemplo, que está hecha del mismo elemento, pues va a absorber energía, va a pasar o bien sea del estado fundamental al estado energético 1, como tenemos en este ejemplo, o ese electrón puede también pasar al estado energético 2. Entonces, por ejemplo, aquí cuando absorbe energía del estado fundamental al estado energético 1, ¿cierto? Pues se va, esta transición de energía es menor que la transición de energía del estado fundamental al estado excitado 2. Por lo tanto, su longitud de onda, esta que estoy señalando, compañera, si está viendo la diapositiva, pues va a ser mayor porque su energía es menor comparada pues con la transición de absorción de energía del estado fundamental al estado de excitación 2. Entonces, por eso vemos esta banda de longitud de onda 1, miren aquí está, ¿cierto? Porque su absorción de energía es mucho menor que la del estado que le sigue, ¿no? De esta línea que tenemos acá de absorción del estado fundamental al estado excitado 2. Entonces, en este caso, si estamos trabajando con este ejemplo que estamos viendo acá, se van a generar dos bandas estrechas, ¿no? La de mayor energía, que tiene una longitud de onda menor, y la de mayor energía, que tiene una longitud de onda mayor. Perdón, ahí me estoy equivocando. La de mayor energía, que tiene una longitud de onda menor, y la de menor energía, que tiene una longitud de onda mayor. Entonces se generan dos bandas estrechas, vuelvo y repito, son bandas estrechas comparadas con las que vimos en el tema anterior, que son bandas más anchas, características de los espectros moleculares. Aquí estamos hablando ya, recuerden, estamos hablando de espectros de elementos, o sea, de átomos a nivel atómico. Y por eso es que las bandas son estrechas y que se pueden generar dependiendo del orden de excitación del electrón que absorbe energía. Asimismo podemos dilucidar
cuál va a ser la posición de la banda estrecha en el espectro cuando estamos graficando absorción versus longitud de onda. Entonces, la que tiene mayor longitud de onda, pues lógicamente va a ser la transición que tenga menor energía, y la que tenga menor longitud de onda va a ser la que tenga una transición de mayor energía. Entonces, de esa manera es que se puede estudiar un espectro de absorción. De hecho, pues los equipos que tienen software son los que pueden darnos este tipo de espectro. Los que no tienen software y que son solamente digitales, pues me dan solamente el valor, ¿no?, de absorción que normalmente se utiliza pues para hacer la cuantificación correspondiente, ¿no?, utilizando la ley de Beer. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Pues, profe, yo tengo una pregunta, saber si qué átomos en su estado fundamental pues no absorben esa radiación. Bueno, como les digo, pues muchas veces, o muchas veces no, lo que dijimos al principio, de pronto la llama no tiene la energía suficiente para que esos átomos puedan absorber energía. Entonces, hay varios elementos de la tabla periódica que no pueden llevar a cabo esto, y por lo tanto, pues por eso está limitada a 70 elementos, ¿no? 70 elementos de la tabla periódica que se pueden estudiar con absorción atómica. Está limitada a eso nomás. Por eso es que se utiliza el plasma. Con el plasma sí se pueden estudiar más elementos de la tabla periódica, porque el plasma tiene la energía de un plasma es mucho mayor que la que se genera en llama, y por lo tanto pues se pueden estudiar muchos más elementos. Eso depende de ese potencial de ionización que tengan y que con llama se puedan estudiar. Eso lo vamos a ver más adelante, porque eso va a depender pues, precisamente de eso, ¿no?, de la llama. Entonces, por eso surgió el plasma, lo que llamamos ICP masas, que utilizan como detectores masas, y que pues es la técnica de espectroscopía atómica de emisión, digamos, que tiene mayor sensibilidad y que puede estudiar muchos más elementos, debido a que pues el plasma tiene mayor temperatura, que es la que se necesita precisamente para que los elementos puedan ser estudiados. Pero aquí en absorción atómica, ese potencial de ionización que puedan tener estos elementos, mire que en emisión con llama, de ahí yo creo que surge la duda suya, en emisión con llama, ojo vivo, con llama, se pueden estudiar solamente los metales alcalinotermos, o sea, los del grupo 1 y 2. Pero la llama aumenta la energía, ¿cierto? Y se pueden estudiar ciertos elementos, esos 70 elementos, porque pues tiene mayor energía, ¿no? Ahora, cuando le aplicamos plasma, el plasma tiene mayor energía que la propia llama, entonces puede excitar los elementos. Aquí ya cambia el concepto, porque mire que en absorción, ojo, los átomos deben estar vaporizados en su estado fundamental para que puedan absorber energía, mientras que en emisión hay que excitar el átomo para que llegue a esos niveles de energía excitados, y luego cuando el electrón vuelva a su estado fundamental emita el fotón correspondiente. Entonces se necesita un medio en el cual la energía sea mayor, y en este caso pues es el plasma. La emisión por llama
pues limitado a los grupos alcalinotérreos por llama, pero cuando estamos hablando de plasma, esa técnica supera a la espectroscopia de absorción atómica, precisamente por la energía que utiliza. Listo, entonces esa es la diferencia entre los dos, entre los tres más bien: emisión de llama, absorción en llama y emisión utilizando plasma, que es diferente. O sea, ahí se utiliza, ya estamos hablando de ligas mayores en cuestión de energía, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es esto también explica eso que usted está mencionando. El espectro de absorción y emisión atómica, pues, de muchos elementos, precisamente se origina por transiciones electrónicas, ¿no? Desde el estado fundamental a estados excitados o viceversa, pues si estamos hablando de emisión, ¿no? Digamos, las técnicas espectroscópicas atómicas, que es lo que vamos a ver hoy, y en las siguientes clases, las últimas clases ya tienen que ver con emisión. Estas técnicas espectroscópicas atómicas pues consisten en transformar la muestra, como les decía, en átomos en estado de vapor, o sea, lo que llamamos atomización. Eso no se les puede olvidar porque puede salir en el parcial. Y luego medir la radiación electromagnética absorbida o emitida por dichos átomos. Por eso coloco ahí la flechita en ambas direcciones para que ustedes vean que la que va hacia arriba estamos hablando de absorción atómica y la que va hacia abajo estamos hablando de emisión atómica. Y como le mencionaba anteriormente, la mayor parte de la información útil desde el punto de vista analítico se obtiene pues operando en esas regiones del ultravioleta, visible y rayos X. De hecho, pues en estas regiones es que se puede utilizar o bien sea la emisión o la absorción atómica. Como les decía, pues la sensibilidad pues, de estos métodos o estas técnicas más bien también suele ser elevada y pues va a depender del número de átomos en estado fundamental. O sea, las técnicas de absorción, y en estado activado o excitado, que es lo que llamamos técnicas de emisión. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver la famosa ecuación de Boltzmann, que es la que ustedes están viendo ahí. Por eso es que con esta ecuación de Boltzmann podemos ver cuántos átomos están en estado fundamental y cuántos átomos están en estado activado, ¿cierto? Con la ecuación de Boltzmann, donde n asterisco, que es lo que estamos viendo acá, es el número de átomos excitados. Pensé que se había ido la señal y ustedes me estaban mandando WhatsApps. Bueno, les decía que n asterisco pues es el número de átomos excitados, y n sub 0, el que estamos viendo acá, es el número de átomos en estado fundamental, ¿cierto? Por así decirlo, este delta de energía que vemos acá es la diferencia entre los dos niveles energéticos, ¿cierto? Y esta K sub B que vemos acá es la constante de Boltzmann, y T viene siendo la temperatura. Cuando tenemos temperaturas relativamente bajas, o sea, inferiores a 4000 grados, pues generalmente la fracción
de átomos en estado fundamental, o sea, estos que estamos viendo acá, suele ser muy elevada para casi todos los elementos, para casi, miren lo que estoy diciendo, para casi todos los elementos, lo cual hace pues que no sea necesario, digamos, controlar rigurosamente la temperatura, siendo esto pues muy importante desde el punto de vista práctico, ¿no? Cuando uno va a hacer el análisis. Pero cuando se utilizan técnicas de emisión, que es lo que le estaba explicando el compañero, las cuales pues dependen del número de átomos excitados, se hace necesario un control cuidadoso de esta variable de la temperatura, ¿no? De ahí la importancia de la temperatura aquí en la ecuación de Boltzmann, que pues lógicamente, como les muestro aquí en la diapositiva, está en grados Kelvin. La constante de Boltzmann, pues para que lo tengan en cuenta, tiene este valor de 1.381 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Y pues esta constante es muy importante tenerla en cuenta, porque de esta manera pues se puede determinar cuál es el número, ¿cierto?, de átomos excitados versus el número de átomos en estado fundamental, para poder de esa manera determinar la temperatura a la cual se debe trabajar. Por ejemplo, aquí les coloco la fracción de átomos en el primer estado excitado. Por ejemplo, aquí hay una serie de elementos como el cesio, que cuando tiene una temperatura de 2000 Kelvin, ahí hay una fracción de 4 por 10 a la menos 4 átomos, ¿cierto? En el primer estado excitado. Cuando se aumenta la temperatura, aumenta 7 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y cuando está a 4000 Kelvin, pues va a haber una mayor fracción de átomos del cesio, ¿no? Como tal. Entonces, de ahí la importancia de esta ecuación de distribución de Boltzmann, que precisamente permite, como dice aquí, calcular la fracción de átomos en un dado estado excitado respecto al estado fundamental. O sea, a medida que usted aumenta la temperatura, la fracción de esos átomos, en este caso, pues colocando el ejemplo del primer estado excitado, va aumentando. Y de ahí la importancia de controlar la temperatura para de esa manera obtener buenos espectros de absorción atómica. Por ejemplo, aquí, cuando uno calcula la fracción de átomos de sodio en estado excitado en una llama de aire acetileno a 2600 Kelvin, teniendo en cuenta estos parámetros, que pues, la constante de Boltzmann en el primer estado excitado del átomo de sodio vale 3.371 por 10 a la menos 19 joules, que por encima del estado fundamental, ¿no? O sea, el primer estado excitado tiene esta energía, y la degeneración de este estado excitado es 2, ¿cierto? La del estado fundamental es 1. Entonces, cuando uno aplica la ecuación de Boltzmann para saber precisamente cuál es la fracción de átomos de sodio en estado excitado, pues aplica la ecuación, como lo podemos ver acá, aplicamos ese cambio, ese delta E, es el cambio de energía entre esos dos estados, el fundamental y el estado excitado, dividido la constante de Boltzmann por la temperatura, y teniendo en cuenta la degeneración del estado excitado versus el estado fundamental, eso nos da 1.67 por 10 a la menos 4, que vendría siendo la fracción de átomos de sodio a esta temperatura, ¿cierto? O sea que a 2600 Kelvin, el 99.98% de los átomos está en estado fundamental. Eso es importante, porque si estamos trabajando en la absorción atómica, lo que necesitamos es tener la mayor población de átomos en estado fundamental,
para poder de esa manera tener los suficientes átomos que absorban energía a esa longitud de onda, característica del elemento, y se pueda tener una mayor sensibilidad. Si aumentamos la temperatura, como vimos aquí en la tablita, si aumentamos la temperatura a 4000 grados Kelvin, pues la fracción de átomos de sodio pues va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, eso implica que si aplicamos la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Pues nos va a dar esa fracción que acabamos de ver en la tabla anterior, y entonces van a haber más átomos en estado excitado que, o sea, más bien va a haber una mayor fracción de átomos en estado excitado que la que teníamos a 2600 Kelvin. Por lo tanto, pues van a haber un porcentaje menor de átomos de sodio en estado fundamental, y eso va a disminuir la sensibilidad del análisis, porque van a haber menos átomos en estado fundamental, que es lo que necesitamos, que estén en estado de vapor y que puedan absorber esa longitud de onda a esa energía, pues a esa determinada longitud de onda específica en donde el átomo de sodio absorbe, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de la ecuación de Boltzmann, y por lo que mencioné anteriormente, de que cuando la temperatura aumenta, pues uno tiene que tener cuidado, tener un control adecuado para que no se aumente esa fracción de átomos en esa fracción de átomos en estado que puede gobernar la medida. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, por el momento no. Bien, entonces, por ejemplo, si la temperatura aumentara 10 Kelvin, ya no sería 2600 y no 2610 Kelvin. Si usted aplica la ecuación de Boltzmann que acabamos de ver ahora, esa fracción de átomos en estado excitado pues va a aumentar, ¿no? Si usted hace el cálculo, va a pasar de 1.67 por 10 a la menos 4 a 1.74 por 10 a la menos 4. O sea que si usted hace la relación de porcentaje, va a aumentar, los átomos excitados van a aumentar un 4%, ¿cierto? O sea, va a emitir, en vez de absorber, van a emitir, ¿cierto? En condiciones de emitir luz. Entonces, por eso es que hago énfasis en que cuando usted esté trabajando con absorción atómica, la temperatura de la llama es una temperatura crítica para poder determinar o tener pues un buen espectro de absorción atómica, ¿cierto? Si estamos trabajando con emisión atómica, pues lógicamente eso lo va a favorecer, ¿no? Porque va a aumentar la población de átomos en estado excitado. Pero en absorción atómica, pues lo va a desfavorecer, porque pues, la idea es que usted tenga en absorción atómica átomos en estado fundamental y que estén en estado de vapor, para que cuando sea irradiado a esa longitud de onda específica, haya una mayor población de átomos en estado fundamental que absorban energía. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de la temperatura, para que lo tengan en cuenta. Y por eso es que cuando uno coloca un ejercicio en donde implica la ecuación de Boltzmann, pues eso significa que yo les voy a preguntar sobre la sensibilidad que vaya a tener la técnica. Entonces, si es absorción atómica y estamos hablando de altas temperaturas, pues lógicamente la sensibilidad va a disminuir. Si es emisión atómica, pues lógicamente esas altas temperaturas van a favorecer la emisión atómica, y por lo tanto, pues por el contrario, la sensibilidad va a aumentar cuando se utiliza la técnica de emisión atómica, cuando la temperatura aumenta. Entonces,
De ahí la importancia de tener controlada la temperatura y la importancia de la ecuación de Boltzmann para poder saber cuál es la fracción de átomos que está en estado excitado. ¿Listo, compañeros? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno. Veamos ahora lo que tiene que ver con la atomización y la excitación en espectroscopía atómica. De hecho, pues las etapas que deben tener los átomos del analito desde la disolución que usted prepara, cuando usted prepara la muestra, pues obtiene una disolución inicial y esta dilución inicial es lo que usted utiliza para poder llegar a transformarse en vapor atómico, ese analito. Es lo que comúnmente usted utiliza en espectroscopía de llama, por ejemplo, esa solución, ¿cierto? O sea, usted coge, por ejemplo, usted puede tener una muestra sólida, le hace una digestión, la convierte en una solución, disuelve totalmente la muestra en solución, puede ser en una solución ácida, por ejemplo, una mezcla de ácido nítrico, ácido clorhídrico, eso depende de la muestra como tal. Asimismo, pues usted busca la manera de disolverla. Esa solución es la que usted va a utilizar, por ejemplo, en espectroscopía de llama, utilizando un capilar que va a absorber esa solución, la va a llevar a un nebulizador, ese nebulizador a su vez la va a llevar a la llama, y en la llama pues se va a convertir en vapor atómico. Esa es como la metodología que se utiliza en llama, por así decirlo. De hecho, pues hay varias maneras, ¿no? Varias técnicas de atomización para los analitos en las diversas muestras que se puedan tener. Entonces, de hecho, pues la absorción atómica es muy amplia. Como pueden ver, hay varias técnicas. La que acabo de mencionar, la atomización donde usted utiliza una llama, ¿cierto? El medio de excitación es la llama. O la atomización electrotérmica, en donde va a utilizar un horno de grafito, que lo vamos a ver más adelante. En vez de llama, utiliza un horno. Ese horno se calienta a temperaturas elevadas y genera pues la vaporización del elemento, y de esa manera poder absorber la energía desde el estado fundamental al estado excitado. O sea que se puede utilizar o bien sea llama o bien sea grafito, horno de grafito. Hay otras maneras también de llegar a ese estado de atomización, que es el de generación de hidruros, que utiliza una celda de cuarzo, lo vamos a ver más adelante. La atomización se va a generar en esa celda de cuarzo como tal, que viene en forma de T. Más adelante vamos a ver eso. También, como les mencioné, plasma, que es el último tema que vamos a ver. También se puede utilizar descargas eléctricas para generar esa atomización. Y también se pueden utilizar láseres de alto poder, que son utilizados más que todo en muestras sólidas. Bien, entonces miren que pues es amplia con respecto pues a la espectroscopía molecular. Me parece que es un tema mucho más amplio. Vamos a tratar de verlos todos. Yo creo que llegamos por ahí hasta excitación en plasma, pues con el tiempo tan corto que tenemos, que es lo que ustedes en este tema abarcan pues en la materia, ¿no? Ya las demás pues ya es extendernos más, pero pues bueno, la idea es ver lo que corresponde a los temas en este curso, ¿no? Que es hasta atomización utilizando plasma. Bien, aquí podemos ver esos mismos
esos mismos, esas mismas técnicas que acabamos de ver. Como les decía a ustedes, pues en absorción atómica tienen que tener la muestra en solución, ¿cierto? Por ejemplo, cuando está utilizando llama o cuando está utilizando horno de grafito, o cuando está utilizando plasma, pues va a necesitar que la muestra esté en solución. ¿Listo? Luego, pues va a tener, digamos, la muestra va a introducirse al equipo por medio de un capilar, ¿cierto? Y generalmente utiliza el efecto Venturi, que vamos a ver más adelante. Posteriormente, hay una desolvatación, o sea, en donde esa solución, ese solvente que se utiliza para poder disolver la muestra, se volatiliza, ¿cierto? Bueno, aunque para llegar a esta desolvatación primero, pues hay unos previos pasos, que son la nebulización, en donde pues se convierte la solución en niebla, ¿cierto? Ya me está saltando esos pasos. En una niebla muy fina, que se le llama aerosol. Luego ese aerosol se transporta a la llama, ¿cierto? La idea es que ese aerosol pues venga en goticas pequeñas. Vamos a ver más adelante cómo es que el nebulizador utiliza ciertos componentes para poder eliminar las gotas gruesas y dejar pasar las gotas finas hacia la llama. Luego viene lo que estamos viendo aquí, la desolvatación, que es donde prácticamente se elimina el agua, como les decía, el solvente. Generalmente pues uno utiliza agua o algunos solventes orgánicos como el metiletilcetona. Eso lo vamos a ver más adelante también, que son importantes en este tipo de espectroscopía de llama. Y también en horno de grafito es muy importante cuando uno utiliza este solvente, lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí en esta desolvatación, pues como les decía, se elimina el solvente, ya sea agua o el solvente orgánico, formando partículas secas, ¿cierto? De la sal seca más bien. Y posteriormente pues sucede la vaporización, en donde esas partículas de esa sal seca, esa sal sólida, son fundidas y pasan al estado de vapor. Ya estando en el estado de vapor, pues ya sabemos que pues, los átomos van a estar libres en estado fundamental y que al ser irradiadas por esa longitud de onda específica o característica del metal o el elemento, pues va a absorber energía, o sea, va a coincidir con esa diferencia de energías del estado fundamental y el estado excitado, y entonces va a absorber energía, y de esa manera, teniendo en cuenta esa absorción de energía, se puede cuantificar. Ya vimos tiempo atrás de que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, ¿cierto? Entonces de esa manera es que se puede cuantificar. Digamos que esa es la manera, pues, como los pasos que vamos a ver con más detenimiento más adelante, que se aplican en cualquiera de estas tres, ya sea en llama, utilizando bien sea la llama, o utilizando una fuente de luz. También se puede trabajar con llama. Cuando trabajamos con solo llama, pues es lo que se llama la espectrometría de emisión óptica, ¿cierto? Cuando se trabaja con fuente de luz, ya es espectroscopía de absorción atómica. Perdón, aquí es espectrometría de emisión atómica. Aquí es espectrometría de absorción atómica. Cuando se utiliza horno de grafito, pues también vamos a utilizar una fuente de cátodo hueco, que es la fuente de luz. O si es chispa o arco, se utiliza lo que es la espectroscopía. Esta sí es la espectroscopía de emisión atómica,
de emisión óptica, perdón. Y cuando se utiliza plasma, pues aquí tenemos lo que es la espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción, que es la más conocida, la ICP, pero también se utiliza la espectroscopía de emisión atómica con plasma de corriente continua, que es esta DSPAS, o también se utiliza también lo que es la espectroscopía de emisión atómica en plasma inductivo por microondas, que es lo que traduce estas siglas en inglés con respecto pues a las espectroscopías atómicas que usted puede utilizar en el laboratorio. Entonces mire que pues, es bastante amplio el tema. Vamos a tratar de abarcar las tres. Yo creo que podemos ver esta espectroscopía de emisión atómica, la espectroscopía de absorción atómica, la espectroscopía de absorción atómica de horno de grafito, que es esta, la espectroscopía de emisión óptica y la espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado por inducción. Alcanzamos a llegar hasta acá. De pronto, si alcanzamos a ver estas dos, pues bien, pero pues creo que con estas 5 es suficiente para que usted quede bien informado acerca de las espectrometrías atómicas que se pueden llevar a cabo en el análisis en el laboratorio. De hecho, pues lo que ustedes van a ver en el laboratorio de análisis instrumental es precisamente la espectrometría atómica o espectroscopía atómica de llama, espectroscopía de absorción atómica, perdón, que es cuando pues analizan zinc y cobre en cabello humano. Por lo menos pues alcanzan a ver esa y pues van a lógicamente usar como fuente de luz la lámpara de cátodo hueco. Bien, yo creo que pues llegamos hasta ahí. ¿Qué sigue? Bueno, ahorita esto es referente a esto mismo que está acá. La próxima clase, bueno, la próxima clase es el próximo lunes, ¿no? Porque el jueves es parcial. A las 2 nos vemos, si Dios quiere, para ver lo que tiene que ver con el taller, las 2 horas del taller que vamos a ver a las 2 de la tarde, ¿no? Vale, profe. A las 2 de la tarde nos vemos para ver ese taller, qué dudas tienen. Y espero que tengan preguntas, pues, porque pues la única que ha preguntado creo que es Angie y Laura, si no estoy mal. No, profe, todos. ¿Quién? Perdón. Todos nos hemos colaborado, profe. No, Angie y Laura son los que pasan a preguntar y les dediqué cierto tiempo, 1 hora y media, explicándole. Digamos, yo creo que son los 2 ejercicios más difíciles, pero pues son fáciles. Simplemente en fase de día tener en cuenta el blanco y también la absorción de la muestra y también los volúmenes que se utilizan ahí para hacer el respectivo análisis, ¿no? Determinar la concentración y todo lo que implica pues lo que el ejercicio pide. Es sencillo, simplemente ustedes vieron que no era nada del otro mundo, era simplemente tener en cuenta las ecuacioncitas pequeñas, porque pues ahí ustedes utilizan digamos que la más complicada, la de Boltzmann, pero de ahí para y eso que estamos hablando de absorción atómica en la de Boltzmann, pero lo que tiene que ver con espectrometría molecular, pues me parece que es un tema en donde simplemente saber aplicar por ejemplo, los métodos de las curvas de calibración, o si es una titulación, tener en cuenta lo que yo les mencioné de la corrección del volumen y prácticamente eso, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, y tener en cuenta pues la parte teórica para poder llevar a cabo el ejercicio. De resto es muy sencillo, me parece así muy sencillo, de lo que pues hemos visto hasta el momento.
El taller es trabajable, no es difícil. Y en base a ese taller es que yo voy a hacer el parcial. O sea que la idea es que pues lo trabajen y a las 2 tengan pues las dudas correspondientes, pues se les aclara para que tengan un buen resultado en el parcial que vamos a hacer el jueves. Vayan estudiando para ese examen opcional porque el tiempo es corto. Ya todos sabemos que el opcional va a ser el primer parcial. Entonces no dejen, pasar mucho tiempo y solamente estudiar en la semana antes del opcional, porque pues ese opcional les va a servir bastante para que puedan pasar la materia, ¿no? Porque pues esa es la opción que tienen, ¿no? Profe, disculpe, La única opción que a tienen. mí no me ha enviado la nota del parcial. Ay, sí, Laura Alejandra, que con tanta cosa que hay que hacer. Por ejemplo, he estado, mejor dicho, los últimos 3 días, lo que fue miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, estuve en Jumbo. Y de hecho creo que, a ver si está aquí. Catalina estaba invitada. Creo que ¿se acuerda Catalina que teníamos el jueves teníamos Sí, profe. teníamos una cita temprano porque iban a hacer un video institucional de Jumbo, de la sede de Jumbo, de todas las áreas, de informática, de electrónica, de química. Entonces ustedes, de los que invitaron, pues se iban a aparecer en el video institucional. Y entonces pues he estado también adecuando el laboratorio de química y pues todos esos materiales. Yo no sé si ustedes sabían que hay un cuartico para en ese edificio viejo que ya está que cae. Hay un cuarto donde están los equipos, algunos sirven, otros no, y también está todo lo que es el material de vidrio, ¿no? Entonces he estado trasladando ese material para el laboratorio de química, porque la idea es que más adelante, por lo menos en química analítica, laboratorio, pues se puedan llevar a cabo los laboratorios ahí, y también en un futuro, pues de pronto algunas prácticas se pueden hacer, por ejemplo, del primer ciclo, si se adquieren los equipos. De hecho ya tenemos un espectrómetro ultravioleta visible, pero resultó que es un equipo chino, pues aparentemente es bueno. Nunca lo habían destapado, eso llegó a final, cuando comenzó la pandemia, llegó ese equipo. Y por lo tanto, pues desde ese entonces no se utiliza, o sea, llegó y ahí quedó almacenado hasta que lo íbamos a utilizar en el famoso video, pero tuvimos dificultades. De hecho, después de que pasó el video, comenzamos a colocar el software, que lo queríamos trabajar manualmente. De hecho, se puede hacer así, pero no quiso responder. Quién sabe con qué efecto vino, porque no calibra la longitud de onda. Y pensábamos que era porque no habíamos colocado el software. Colocamos el software, lo pusimos a trabajar y escasamente comenzó a hacer un barrido de longitud de onda, pero lo hace muy despacio, mejor dicho. Ahí se envejece uno haciendo eso. Entonces no se pudo trabajar con él. El hecho es que pues la idea, se mandó una carta pues al proveedor para que nos viniera a revisar el equipo, es que tiene algún defecto o es que hace falta algo, pero pues instalamos todo el software, como les digo, y tampoco quiso funcionar adecuadamente. Cuando uno se hace un barrido de longitud de uno, pues se supone que lo debe hacer en segundos, ¿no? En menos de un minuto se hace un barrido de longitud de onda de entre 200 nanómetros a 700 nanómetros. Y este pasaba en 10 minutos y lo hacía, pues depende digamos, del espaciado entre longitud de onda. Entonces, cuando colocamos a punto uno, pues imagínense cuánto se puede demorar.
lo colocamos a uno y pensaba que iba a ser más rápido, no, también igual de lento. Entonces, bueno, el hecho es que ya están llegando equipos. Por ahora también hay unos proyectos que están en marcha en este momento y se van a traer equipos. O sea, la idea es dotar al laboratorio con los, digamos, no los mismos, pero sí para las diferentes prácticas que se utilizan en este instante. Entonces, digamos que se tiene como parámetro los equipos que ellos tienen básicamente son Hewlett Packard para tecnología de casas o HPLC, los famosos Agile, o en fluorescencia, la visible, están los Hasco, lo mismo el infrarrojo. Entonces, la idea es comprarlo si no es el mismo, pero de pronto un equipo más moderno. Y pues tratar eso a la sede, ya ustedes no les tocaría ir a Belén, sino que estarían haciendo el laboratorio en ese estado, haciendo inventorios, trasladando el material, los equipos. Hay un equipo viejo, hay equipos sin pues, la idea es dotar el laboratorio con equipos nuevos. Y pues ya ustedes no creo que lo vean, pero los compañeros suyos que están iniciando, de pronto sí ya van a ver esa adecuación del laboratorio con sus respectivos equipos para trabajar ahí. De hecho, pues, la idea es que más adelante no tan solo se utilice para hacer el laboratorio, sino que se pueda realizar análisis de la industria y también llevar a cabo otras investigaciones en la sede. Entonces, se está pensando en grande precisamente para ustedes, ¿no? En eso estado, y por eso, qué pena, Laura, no he podido no me acordaba, usted no me recuerda, pero tranquila que yo le califico el examen en esta semana y le paso la nota. Bueno, gracias. No se preocupe. Bueno, los dejo porque ya son las 9:06 y supongo que tienen otra clase. Ahorita sí hay 14. Uy, eso no me va a decir las palabras mágicas. Y ya no se me vayan, que voy a tomar lista para que aparecieran los demás. Aparecieron creo que 3 más, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Yo sé que aparecen, pero cuando los demás vean, están tomando lista. Y la idea es que ustedes pregunten, no preguntan, alguno que otro que pregunte. Y pues ahí hay muchas preguntas que hacer, pero no las hicieron. Y el tiempo es corto, ¿no? Bueno, nos vemos a las 2 de la tarde hoy y acuérdense que el jueves es el parcial, este jueves. Bueno, hablamos pues más tarde si Dios quiere. Vale, profe, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.